conceder unos minutos para que se conecten y no nos interrumpan en la clase. Así que denle unos minutos más. Bueno, tengan todos buenas noches. Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Aquí está. Un momento. A ver, tengo que ir así. A ver. ¿Se ve, no es cierto, la pantalla? Ah, ok, muy bien. Gracias. Bueno, a ver, ¿qué más está? Bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio más para terminar esta parte de la elasticidad unidimensional y después vamos a empezar a ver, ya vamos a ver lo referente a flexión o elementos tipo viga, ¿no? Ya nos toca. Y de paso vamos a fijar nuestra fecha de primer parcial, que ya debería haber sido esta semana en realidad, ¿no? Bueno, a ver, hemos quedado. Si yo quito esto y hago esto, pero lo que quiero ver es si a ver, lo que quiero ver es si esto ahí va. Se ve, ¿no es cierto? Lo que escribo. Ah, ok. Bueno, a ver. Entonces habíamos visto hasta aquí, ¿no es cierto? Eso era lo último que habíamos visto, ¿no es cierto? Bueno, ahora veremos, esto era si hemos usado un elemento, bueno, dos elementos en realidad, ¿no es cierto? Y con dos elementos habíamos visto que había que hacer ciertas consideraciones, había que tomar ciertas consideraciones, porque ya eran dos elementos y la matriz entonces tenía ¿cuántos grados de libertad? Si son dos elementos, son entonces son n más 1 para el número de elementos, digo de nodos, ¿no es cierto? Si este n sub n, el número de nodos es número de elementos más 1. El número de elementos era 2 más 1, este es el número de nodos y esto es igual a 3. Y estos tres elementos tienen unas deformaciones así, ¿no es cierto? Sub 1, sub 3, y por ende son ¿cuántos grados de libertad? 3, entonces la matriz vendría a ser la matriz de rigidez era de 3 por 3, ¿cierto? Así habíamos determinado, ¿no es cierto? Ok. Bueno, entonces
resulta que tenemos lo siguiente. Ahora tenemos este problema con este enunciado. ¿No es cierto? Dice, existe un soporte A, B, C, D con secciones variables pero constantes, pese a todo. ¿No es cierto? Entonces dice las áreas, las secciones, cuyas áreas son 4A, 2A y A. ¿No es cierto? Dice, está empotrado en su extremo A. Ah, ok. Primer dato importante. Empotrado en su extremo A. Y dice, está sometido ahora sí a su peso propio. Ah, segundo dato importante. Sometido a su peso propio. Ajá. Y a la carga de compresión P aplicada en su extremo D. Ajá. Esta es la figura esa. Quiero el título, pero este es. Entonces, dice, determine los desplazamientos y los esfuerzos del soporte, o vale decir, determine la respuesta de la estructura del sistema, ¿no es cierto? Eso es. Los esfuerzos y desplazamientos, bueno, son la respuesta, ¿no es cierto?, de la estructura. Es lo que sabemos. Bueno, como datos tenemos el módulo de elasticidad, el área y la longitud. Resulta que cada elemento tiene la misma longitud. Bueno, más fácil, ¿no? Para considerar el peso propio, nos están dando el dato del peso específico, ¿no es cierto? Gamma. Y nos dice que P, en función de gamma, es 2 gamma AL. Entonces, todo va a estar en función de gamma, de A y de L, ¿cierto? Bueno, entonces, para este problema, como son 3 barras, se discretiza en 3 elementos. Ajá. Y establece como sistema de referencia cartesiano, pero en un solo eje, este. Nos dice, para mí, este eje va a ser X, coincidente con con la dirección de los elementos, ¿no es cierto? Cada elemento igualmente mide L. Y cada elemento finito en este caso tiene las áreas correspondientes a a estas barras, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos luego de discretizar? A ver. Esto ya no se mueve. ¿Qué hacíamos luego de discretizar? Bueno, hemos discretizado. Sabemos que funciona así. Entonces ahora nos correspondería encontrar las funciones de interpolación o funciones de forma, ¿no es cierto? Entonces nos acordamos más o menos cómo era esto. Entonces dice, discretizamos en 3 elementos, cada uno de ellos de sección constante. Bueno, esto quiere decir que esto no varía en la longitud, ¿no es cierto? Sí varía entre elementos, pero no varía en la longitud de cada elemento. Por eso esta sección es constante, pero es constante para cada elemento. Y longitud L, dice. Entonces, discretizamos los elementos, cada uno de ellos de sección constante, longitud L. Estas son las funciones piramidales o funciones de interpolación piramidales más, como hemos dicho, más sencillas, ¿no es cierto? Existen otras funciones superiores que se llaman, que son un poquito más complejas, pero que brindan mayor precisión en realidad. Como este es un método numérico,
hay que pensar en esos términos, ¿no es cierto? Aunque esto es más preciso con ciertas funciones. Bueno, entonces nosotros recordamos que primero hacemos en este elemento que tenga valor 1 en el nodo 1 y 0 en los otros, ¿no es cierto? Entonces de esto nos resultaba que la función de interpolación tomaba estas expresiones. Y esto es para el primer elemento, ¿no es cierto? En el segundo elemento, que es de L a 2L, vale decir este, por eso es que este tiene estos subíndices, ¿no es cierto? Esto quiere decir el elemento y esto quiere decir el nodo, ¿no es cierto? Nodo, elemento. Estos subíndices. Sí, correcto. Elemento y nodo. Bueno, entonces igualmente en este hacemos 1 aquí y 0 en el resto, ¿no es cierto? 0, 0, 0. Y encontramos este otro valor para la función de interpolación. Y lo mismo hacemos para el tercer elemento, ¿no es cierto? Aquí está. A ver. Sí, exacto, es lo mismo. Entonces, primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. Pero son 4 nodos. Ah, ok. Entonces, si son, a ver, número de nodos es igual a 4. Por ende, esto tiene U1, U2, U3, U4. O sea, los desplazamientos nodales. Por consiguiente, esto tendrá entonces, ¿cuántos grados de libertad? ¿A cuánto es igual? Esto ya sabemos. ¿Cuántos grados de libertad tiene esto? Esta clase tiene que ser igual que una clase presencial. Ustedes tienen que participar, de lo contrario, no tiene mucho sentido, ¿no? Que yo hable como en un mausoleo y sea un monólogo. ¿Cuántos grados de libertad tiene esto? Bueno, aquí quedamos entonces. 4. 4. ¿Por qué? Sí son 4, ¿no? Por esto, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y como esto se deforma en un solo sentido, entonces, bueno, que en este caso es así, en realidad. Quedan 4, ¿no es cierto? Hay 4 nodos, cada uno se deforma, se desplaza. Entonces la matriz será de 4 por 4, ¿no es cierto? Ya esto tenemos que ver de entrada para dimensionar o para saber cuánto tiene nuestra matriz de rigidez. Tendrá eso. Ajá. Entonces esto es necesario para el siguiente paso, ¿no es cierto? A ver, aquí está. Bueno, entonces nosotros sabemos que las matrices de rigidez de los elementos serán entonces, como este es un problema de deformación o de elasticidad unidimensional, ¿no es cierto? Bueno, estos elementos tendrán estas matrices de rigidez, tendrán esta forma. Entonces, esta es la matriz de rigidez de cada elemento. Pero, ¿cuál es la salvedad? Esta es la salvedad.
¿no es cierto? El área, esto, acuérdense, es esta, ¿no es cierto? Para cada elemento. ¿Dónde estoy? Aquí. Es 4A, 2A y A. Entonces esto tiene que reflejarse ¿dónde? Ups, aquí, ¿no es cierto? 4A, 2A y A, nada más, para el elemento 3. Entonces esto era así, ¿no es cierto? Más o menos. Esto es 4A, 2A y esto es A. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto tiene que reflejarse acá, en las matrices de rigidez de cada elemento. Entonces, sabemos que la matriz para la estructura va a ser de 4 por 4. Bueno, aquí está eso, de 4 por 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Bueno, 4 en realidad. ¿No? Eso. Bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que sumar esto, porque esto es, esto sigue el principio de superposición y podemos realizar una suma de esto. Entonces decimos que la matriz completa, matriz completa de rigidez K0 del soporte es esto, es la suma de las matrices de rigidez, pero ¿dónde? ¿Pero cómo? Bueno, de esta manera. Esto está mal. No hay esto. Porque esto está aquí adentro en realidad, ¿no es cierto? Ese es el truco. Bueno, si nosotros nos acordamos, esto equivale a la matriz de rigidez, evidentemente completa, pero esto es, en realidad, ¿qué? Esto es KE1, ¿no es cierto? En realidad esto, solo esto es KE1. Entonces estamos ubicando estas matrices de rigidez de los elementos en la matriz completa de rigidez, ¿no es cierto? Entonces esto será KE2, pero con el coeficiente del área dentro. Entonces esto es KE2. Y esto consecuentemente será KE3, ¿no es cierto? En un caso E3, del tercer elemento significa esto, del segundo elemento y del primer elemento. Ajá. Entonces ahora están ubicadas estas matrices en la matriz completa de rigidez del soporte o de la estructura, si quieren, una estructura. Bueno. Pero si eso es así, entonces esto es una suma, entonces esto será, pues, la suma algebraica, o la suma matricial, mejor dicho, perdón. Esta es una suma matricial, ¿no es cierto? Entonces, de la suma matricial tenemos que 4 más 4 más 0 más 0, 4. Menos 4 más 0 más 0, menos 4 y 0 más 0 más 0, 0. Y así sucesivamente. Menos 4 más 0 más 0, menos 4, 4 más 2, 6, 0 más menos 2 más 0, menos 2 y 0. Y lo propio aquí abajo, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0 más menos 2 más 0 menos 2, 0 más 2 más 1,
3, 0 más 0 menos 1 o más 1 más menos 1 y lo propio aquí. Entonces, esta es la matriz completa de rigidez del soporte KO. Ajá. Pero esta matriz que habíamos dicho que era esta matriz. Esta es una matriz singular. ¿Por qué singular? ¿Quién se acuerda? ¿A partir de qué decimos que es una matriz singular? Nadie. Es singular porque contiene ceros, ¿no es cierto? No es eso. Así es. Ajá. Eso es. Eso es. Correcto. Eso quiere decir que su determinante es cero y que tiene ceros. Por eso el determinante es cero. Tiene elementos con nulos. Entonces, sí, esto a nosotros realmente no nos sirve, ¿no es cierto? Entonces hay que desingularizarla. Ajá. ¿Cómo se hace eso? Dice, aquí tenemos que acordarnos de que esto está empotrado, ¿no es cierto? Y que en los nudos, esto era así, ¿cierto? Y al representar esto, es el nudo 1, 2, 3, 4, esto en realidad es, bueno, U1, aquí estará U2, U3 y U4. Pero esto está empotrado, ¿no es cierto? Esto igualmente está empotrado. O bueno, podemos idealizarlo así. ¿Y qué quiere decir esto en realidad? Que esto es U1 es 0, ¿no es cierto? Entonces, al ser 0, U1, se elimina la fila y columna de la matriz KO0, donde U1 correspondiente a U1. Entonces, esto es 0 y esto es 0. ¿Por qué? Porque U1 es 0, ¿no es cierto? Entonces, al ser U1 0, como 1 es 0, entonces la fila y la columna que corresponde a U1, porque esto es U1, ¿no es cierto? Se hacen 0. Si hubiesen más filas y columnas que fuesen 0, entonces, bueno, a los nodos que correspondientes a los nodos donde el desplazamiento es 0, entonces igualmente se volverían esas filas y columnas correspondientes 0. Bueno, entonces eso está aquí hecho. Dice, al ser nulo el desplazamiento nodal U1, ¿por qué? Porque es una condición de borde, ¿no es cierto? Esa condición de borde nos dice, ahí U1, el desplazamiento es 0. Entonces, consecuentemente, se suprime la primera fila y la primera columna de la matriz. Ah. En este caso es eso, ¿no? Para este caso corresponde hacer eso. ¿Por qué? Porque esto es U1, U2, U3, U4. U1, U2, U3, U4. Entonces, fila y columna de U1, 0. ¿Por qué? Porque U1 es 0. Porque esa es nuestra condición de borde. Bien, entonces nos queda ahora sí, luego de desingularizarla, nos queda la matriz de rigidez K solita, que es esta, de
el conjunto de barras, ¿no es cierto? Eso es. Entonces eso es. Nos queda esta matriz de rigidez que, a pesar de tener ceros aquí, no tiene mayor relevancia, ¿no es cierto? No hay problema. Más bien, esto nos va a ayudar. Bueno, entonces, ya hemos encontrado la matriz de rigidez para K, para las barras, para la barra, el conjunto de barras, esta pequeña estructura. Y podemos saber entonces qué cosa nos toca. Tenemos que encontrar el vector de fuerzas nodales. Tenemos que armarlo, ¿no es cierto? Se quiere ensamblar el vector de fuerzas nodales FO. Pero FO, a ver, el enunciado del problema nos decía que tenemos qué cosas. Tenemos una fuerza P, ¿no? Que actúa. Y tenemos el peso propio. ¿Y qué habíamos dicho del peso propio en nuestras clases al inicio? Que es una fuerza volumétrica, ¿no es cierto? Entonces, es una fuerza volumétrica, tiene ciertas consideraciones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se puede considerar en fuerzas nodales, o se puede convertir en fuerzas nodales equivalentes. Entonces, a la fuerza nodal P, porque esta es una fuerza nodal en realidad que está actuando aquí, tendremos que incluir ¿qué? Tenemos que sumar el efecto del peso propio. Entonces, nuestro vector, por eso dice el vector FO, será ¿qué cosa? ¿No? Entonces, la suma del vector de fuerzas aplicadas directamente a los nudos y del vector de fuerzas nodales equivalentes a las fuerzas distribuidas en el elemento. Estas fuerzas distribuidas en el elemento es el peso propio. Es una fuerza volumétrica, ¿no es cierto? Esto es Q. Esto es esto. Y esta es la fuerza aplicada directamente en los nodos. Por eso es P, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué será? Pues esto. Entonces, esto es nada más que el vector de fuerzas equivalentes. Nos dice esto es una sumatoria. Bueno, aquí está como una integral de Q, el valor por las fuerzas distribuidas en el elemento, en este caso volumétricas, sobre la longitud, que es igual a ¿qué? Es igual a la función de forma, ¿no es cierto? O sea, la integral de la función de forma por Q me da la fuerza distribuida por Q1. Q1 es el elemento 1 y esto es el elemento 1 en el nodo 1. El elemento 1 en el nodo 1. ¿Cierto? Sí. Sí, este es el elemento y este es el nodo, correcto. Bueno, entonces, esto es una composición porque son 3 elementos. Entonces, los 3 elementos están aquí representados por esto. Son 3 elementos y 4 nodos. Por eso tienen 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Estos son los nodos y esto es el elemento. Entonces, elemento 1, elemento 2, nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4. Entonces tenemos que ver, estas son fuerzas equivalentes, distribuidas, no, son fuerzas nodales equivalentes por el volumen. Entonces estas realmente no van a ser cero, ¿no es cierto? Si no, el elemento no tendría peso propio y no estaríamos considerando eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que integrar nuestras funciones de
forma, vale decir estas, ¿no es cierto? Según corresponda. Bueno, entonces hagamos eso. Ojo, son 3 elementos. Entonces este es el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Pero son 4 nodos. Entonces este es el nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4. Y para cada nodo existe una función de interpolación, ¿no es cierto? Recuerden eso, siempre. Para el vector de fuerzas nodales equivalentes, ¿no es cierto? Esto estamos encontrando para ese vector de fuerzas. Pero nuestro vector va a ser la suma de estos dos vectores, ¿no es cierto? O subvectores, si quieren, ¿no? Bien. Entonces, siempre orden, ¿no es cierto? Entonces, para el primer elemento corresponden dos funciones de forma, ¿no es cierto? Porque tienen una por cada nodo. Ajá. Entonces, ¿qué nos da esto? Nos da lo siguiente. Nos da esto. Si dice que esto es una suma, bueno, entonces tenemos que sumar. A ver. Esto más 0 nos da esto. Debería haberlo puesto aquí en realidad el resultado para que sea más claro. Bueno. Entonces, esto más 0 es esto. En el nodo 2, ¿qué sucede en el nodo 2? A ver, esto está así, ¿no es cierto? Entonces, el nodo 1, nodo 2, nodo 4. Entonces, el nodo 1 solo actúa por el peso propio, si quieren, esto. En el nodo 2 actúan el elemento 2, el nodo 2 es común a los dos elementos, al 2 y al 3. Entonces, si existirá eso, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, en el nodo 2 se sumarán estos dos valores, ¿no es cierto? A ver. Sí, correcto. Entonces, suman estos dos. En el 3, a ver. En el 3 se suman este y este, ¿no es cierto? Y en el nodo 4 solo este. Entonces, esto está fácil. En el nodo 2 se suman las funciones de forma correspondientes al elemento 1 y 2, pero en el nodo 2 que es común a ambos. ¿No es cierto? Eso es. Entonces, hagamos eso. ¿A qué sería igual Q? Sabemos que esto es así. Sabemos que Q, y como esto actúa en el sentido negativo, o en el sentido contrario a nuestro sistema de referencia, que es X hacia arriba, acuérdense que este era nuestro sistema de referencia. Entonces esto será negativo, porque el peso es hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces esto no es más que gamma por el área. Entonces el peso, Q1, será el gamma por el área. Si tenemos eso, entonces tenemos una carga distribuida, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Luego esto se simplificará por L y nos quedará simplemente Q, ¿no es cierto? Entonces esto es Q1, que es esto, y por la integral de N1.
Pero N1 sabemos que es esto, ¿no es cierto? N1, 1 es esto, o es lo mismo que 1 menos X sobre L, y N2, 1 es X sobre L. Entonces, luego de integrar, nos quedará esto, ¿no es cierto? Para N1, porque esto es solamente la integral de 0 a L de N1, 1. Ok. Entonces nos queda esto, reemplazando Q1 por gamma por A, pero A es 4A, entonces nos queda esto. Y hacemos lo mismo para los otros para los otros tres nudos, ¿cierto? Aplicamos esto, encontramos esto. Entonces, luego de hacer operaciones, se encuentra que el vector de fuerzas nodales equivalentes por las fuerzas volumétricas es esto. ¿En función de qué? De gamma, de A y de L, ¿no es cierto? Nada más. Entonces, ¿qué nos falta? El vector de fuerzas ¿no es cierto? Tenemos que determinar el vector de fuerzas aplicadas directamente en los nudos. Que será igual. Bueno, esto es en uno está actuando la reacción A, ¿no es cierto? Esto es aquí. Entonces aquí tenemos una reacción A, ¿no es cierto? RA. Entonces habíamos dicho que aquí tienen que estar las fuerzas conocidas y desconocidas. Deme un segundo, por favor. Bien. Entonces, RA es la fuerza en este punto. ¿Listo? P también está actuando en este punto y esos son los dos valores que actúan directamente en los nodos. Aquí hay fuerzas que actúan en los nodos directamente. No, no es cierto. Entonces realmente este vector será, bueno, esto es igual a 2 gamma AL, ¿no? Pero esto hay que considerar el signo, la dirección, entonces será negativo. Ajá. Entonces eso ahora consideramos aquí. Esto es, ¿qué cosa? P, ¿no es cierto? Entonces esto está directamente ya sumando. Entonces, PO, ¿qué sería? A ver. O sea, FPO. Entonces, FPO o igual a PO. ¿A qué sería igual? RA, ¿no es cierto? 0, 0 y P, ¿no es cierto? ¿Y esto a qué es igual? Bueno, esto sigue siendo RA nomás, 0, 0 y P, pero P dijimos que era 2 gamma AL. Entonces luego, si sumamos PO más FQO, perdón, sí, tenemos esto.
es cierto? Eso es eso. Entonces aquí está. Era A más esto. Bueno, era esto. ¿No es cierto? Ese era el vector de fuerzas distribuidas. Este. Entonces sumamos y nos queda esto. ¿No es cierto? Ah, muy bien. Entonces quiere decir que en los nodos 3, porque esto es la fila del nodo 3, ¿no es cierto? Es el nodo 1, 2, 3, 4. La fila del nodo 3 es 0 porque, bueno, porque no hay fuerza que actúa directamente en el nodo, ¿no es cierto? Es por eso. Entonces es 0 la fuerza del vector de fuerzas que actúan directamente en el nodo es 0. Ahora, nosotros, acuérdense que hemos hecho esto de la desingularización y hemos dicho, por ser U1 0, esto es 0, esta fila es 0 y esta columna es 0. Bueno, tenemos que ser consistentes con esto y decir, ok, en el vector de fuerzas nodales, que es F0, este es el vector de fuerzas nodales, no nodales equivalentes, es el vector de fuerzas nodales. Entonces, como nuestra condición de contorno dice que U1 es 0, entonces tenemos que hacer lo propio, eliminar la primera fila del vector de fuerzas. Entonces, esta fila es 0, ¿no es cierto? Entonces, al hacer eso, nos queda, porque esto es, esto es F1, F1, F2, F3 y F4, ¿no es cierto? Entonces F1 es 0. Toda la fila es 0. ¿Y qué nos queda entonces? Nos queda esto. Para 2, 3 y 4. Entonces eliminamos la primera fila del vector de fuerzas nodales. Y se obtiene así el vector de fuerzas nodales correspondiente a los nodos 2, 3 y 4. Claro. Nodos 2, 3, 4. 2, 3, 4. Entonces, ya tenemos, ya está casi listo, ¿no? Tenemos la matriz K, no la matriz completa K, sino la matriz K, ¿no es cierto? Que era lo que queríamos, ¿no? Entonces, al tener la matriz K, ya podemos encontrar los valores que nos faltan. ¿Qué nos faltan? Conocer. ¿Qué tenemos que encontrar? Entonces, ahora. Tenemos que encontrar qué nos están pidiendo. Eso fue. Nos han pedido los desplazamientos, ¿no? Eso dice el problema. Encuentren los desplazamientos y los esfuerzos del soporte. Tal vez me han dicho esfuerzos, y desplazamientos y esfuerzos, pero yo solo he escuchado esfuerzos. Pero es ver. Esfuerzos, desplazamientos y esfuerzos. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar para encontrar los desplazamientos? Ya tenemos nuestra matriz K, tenemos nuestro vector de fuerzas. ¿Y qué nos falta entonces? ¿Aplicar a qué? A la ecuación de equilibrio, la ecuación matricial de equilibrio, que no es más que esto, ¿no es cierto? K por U igual a F. K por U igual a F. ¿No es cierto? Eso es. Ajá. Entonces ahora hay que resolver esto y encontrar
los desplazamientos en los nudos U2, U3, U4, porque U1 es 0, ¿no es cierto? U1 es el empotramiento, no se olviden. Esto es así. ¿No es cierto? Esto está empotrado. Hemos dicho esto es 1, 2, 3, 4 en elementos, en nudos, perdón. 4 nudos, 3 elementos. Ah, no, E1, E2, E3. ¿No es cierto? Entonces aquí U1 es 0. Entonces resolviendo esto da estos valores de U2. Aquí está U2, U3 y U4. 1, 0. ¿Cierto? Entonces ahora ya sabemos cuánto vale U2. Ah, bueno. Y esto era por la acción de una fuerza P. Y su peso propio. Ajá. Ahora ya sabemos cómo se considera el peso propio en estos problemas. ¿No es cierto? Más, un poco más precisos. Entonces, a partir de esto, de estos desplazamientos, podemos encontrar qué cosas. Primero, las que encontramos mediante los desplazamientos nodales. Esto quiere decir que están en coordenadas, bueno, en este caso coinciden las locales y globales. Entonces hemos encontrado desplazamientos nodales respecto de un sistema global de referencia, ¿no? No de un sistema local, de un sistema global. Entonces tenemos que encontrar nosotros, para encontrar los esfuerzos que nos están pidiendo, primero esto, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar las deformaciones de cada nudo, ¿no? En este caso es X porque la dirección es X. ¿Y cómo era esto? Esto era, en realidad, ¿qué era esto? Sigma es E por Y, ¿no es cierto? Entonces tenemos que encontrar esto. Ajá. Pero antes tenemos que encontrar la función U de X para estos desplazamientos. Ahorita tenemos desplazamientos nodales, ¿no es cierto? Pero necesitamos encontrar, si quieren así, 1, 2, 3. Y esto era de U respecto de X, ¿no es cierto? Pero para poder encontrar de U de X, tenemos que encontrar primero la función de desplazamientos. ¿Cómo era esto? ¿Cómo encontramos la función de desplazamientos? Bueno, existe una relación también entre quién, entre n sub i y u sub i, ¿no es cierto? De aquí sale, que no estoy mal. Ajá, eso es exactamente, ¿no es cierto? Pero ahora, estos valores, estos puntos tienen estos valores, ¿no? Esto es u sub 1 y esto es n1 para el elemento 1, ¿no es cierto? Entonces resulta que n1 para el elemento 1 es x sobre l. Por 1, entonces tenemos la función de desplazamientos
para cada elemento. Esto tiene que quedar claro. Hay tantas funciones de desplazamiento como elementos tengamos, ¿no es cierto? Ok, entonces, pero, ¿qué sucede? Se componen según esto. Según esto, ¿no es cierto? Entonces, y siguen más o menos también esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Para que exista continuidad, ¿no es cierto? Y compatibilidad de deformaciones, no se olviden eso. Entonces, esto será igual a que en el nudo, en el elemento 1, U1 es 0. Entonces nos queda que el N2 en el nodo 2, ¿no es cierto? Es el N2 del elemento 1. ¿Por qué? Porque el N1 es 0. Deme otro segundo, por favor. Bien. Bueno. Entonces, U1 es 0. Entonces, esto tendría que ser, no se olviden, tendría que ser N1 más N2, ¿no es cierto? U2. En realidad, esta función. Pero N1, digo, U1 es 0. Entonces nos queda N2 por U2, nada más. Y eso es esto, ¿no es cierto? U2 en realidad es esto. Este primero corresponde a U2, no a U1. U1 es 0, no se olviden. Entonces, esto es N2 por U2, no U1. Esto es U2. U1 es 0. Para el elemento 2 será entonces N2 por U2 más N3 por U3, ¿no es cierto? Ok, entonces esto es N2 y esto es U2, por eso es el mismo. Este será N3 y este será U3, ¿no? A ver, sí, correcto. U2, 3, U4. Ajá. Entonces tenemos las funciones de desplazamiento, no, perdón, sí, las funciones de desplazamientos para cada elemento, ¿no es cierto? Esto es para cada elemento, pero está en función del desplazamiento de sus nudos, ¿no es cierto? Por eso se considera que para el elemento 1, si U es 0, U1 es 0, entonces solo quedará N2 y U2, ¿no es cierto? Y como son las funciones de interpolación, son las piramidales, entonces solo se considera eso, ¿no es cierto? Entonces se combina N2, N3 aquí. Y para el elemento 3 será N3, U3 más N4, U4. Y este es el valor.
¿cierto? Aquí está X. Ojo, esto es una función, por ende tiene que estar en función de alguna variable y la variable es X. ¿Por qué? Porque esto varía en función de la longitud del elemento. Entonces yo quiero encontrar no para L, sino para un valor de L, digamos L cuartos, entonces tendría que estar XL cuartos y el valor sería S, ¿no es cierto? Eso quiere decir esto. Bueno, entonces ahora, ¿qué tenemos que encontrar? ¿Qué nos toca? Habíamos dicho, ya tenemos esto encontrado. Entonces esto es una sumatoria. Perdón. Entonces este ya está. Para que sea ordenado, vamos a decir y que era u de x. Ya está. Entonces ahora nos toca que era encontrar y que era igual a du respecto de x, ¿no es cierto? ¿Para qué encontramos esto? Para luego encontrar sigma, que es igual a e por, perdón, epsilon x. Eso. Entonces ya tenemos u de x, tendríamos que encontrar du de x. Y para encontrar epsilon x. Bueno, recordamos eso. Perdón, esto es sigma. Y esto es sigma. Bueno, ¿cuál sería entonces esto? Dice, recordamos que sigma x es e por du de x. Du de x es esto. Entonces, si derivamos nosotros esto respecto de x, ¿qué encontramos? Que esto es ¿no es cierto? Eso es du de x. Para este elemento, para el elemento 1. Bueno, para el elemento 2, lo propio, ¿no es cierto? Esto será 0. Esto será 0. ¿Y qué nos queda? Nos queda eso, nada más. Menos 2 gamma L E. Esa es su derivada. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces tenemos el esfuerzo, ¿no es cierto? Y esto será la otra derivada. Bueno, lo mismo, ¿no es cierto? Esta otra derivada, que es de x, bueno, lo mismo, ¿no? 5 gamma 2 L E. Esa es la derivada. Bueno, aquí falta E, me parece. A ver. Sí. E. ¿No? A ver, veremos. Un momento.
Ujú. Sí. Ah, no, está bien. Lo que sucede es que estamos multiplicando luego el esfuerzo, es E por eso, ¿no es cierto? O sea, E por la derivada respecto de X, E por epsilon X. Entonces, está bien, en realidad aquí está mal. Sí, eso. Este no está, no existe. ¿Por qué? Porque es E por esto. Entonces, E por la derivada que tiene E se cancelan, ¿no? Y solo queda eso. Bueno, entonces estos son los esfuerzos. Y estas son las... o sea, ahora hay que reemplazar, ¿no es cierto? A ver, estos son los esfuerzos de X. Pero ahora hemos dicho que X varía entre qué y qué, entre 0 y L, ¿no es cierto? ¿Cuánto es aquí? Esto es L, ¿no es cierto? Entonces esto será, eh, claro, esto es U de X y este es el esfuerzo. Cuando X vale 4L, entonces se encuentra esto, ¿no es cierto? Ujú. Igualmente esto no es L cuadrado, esto es solamente L, porque se cancela con otra L de aquí, ¿no es cierto? Esto. Entonces la derivada es esta. Ajá. Y aquí lo propio, ¿no? Esta se cancela con esta. Y queda eso. Entonces, este es el valor. Aquí. En el lugar donde esto es L, porque esto ya vale L, entonces es eso, ¿no? Y al ser constantes, bueno, estos son sus valores, ¿no es cierto? Esta es una manera de expresar esto en función de cuartos de este, ¿no es cierto? 8 sobre 4, ¿cuántos es 2? Y 10 sobre 4 es 5 medios. Entonces, esto es lo mismo, pero con el común denominador 4. Y estos son sus desplazamientos. Ah, entonces resulta que este es el desplazamiento, ¿no? Pero en sentido X. Esto se está mostrando para decir que esto está incrementándose a medida que se considera la longitud del elemento, ¿cierto? Eso quiere decir. Bueno, entonces, ¿qué hemos aprendido? Bueno, ya sabemos que
Cuando son 3 elementos, entonces ahora hay que tener la matriz crece, la matriz es más 1, ¿no es cierto? Es n, el número de elementos más 1 por n más 1. Por lo que es lo mismo el número de grados de libertad de cada nudo. Entonces, esto en realidad es el número de nudos, cada uno de estos, ¿no? Este es el número de elementos más 1. Por ende, la matriz es de n sub n por n sub n, en realidad. Y lo importante es que las condiciones de borde afectan a las matrices de rigidez, a la matriz de rigidez, ¿no? ¿Cómo? Bueno, tenemos que hacer 0, la matriz de rigidez total o completa, perdón, de la estructura que es K sub 0, en función de qué? De las condiciones de contorno, ¿no? Las condiciones de contorno nos dicen cuál es la fila y columna que tienen que volverse 0, siempre y cuando en esa condición de borde, que normalmente es lo que sucede, esto es 0, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, en este caso es 0, el U sub 1, el desplazamiento del nodo 1. ¿Por qué? Porque está en un empotramiento, representa un nodo restringido. Eso es. Y es conocido su valor de desplazamiento y que es 0. Del resto, no sabemos. Entonces, bueno, si no sabemos, tendrá que encontrarse. Pero si se hace 0 eso, esa línea, esa fila y columna de la matriz completa de rigidez, también tendrá que hacerse 0 la correspondiente fila del vector de cargas nodales, ¿no? Y por eso nuestro vector se elimina eso. Y aparte de así, tenemos solamente términos conocidos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, está fácil de encontrar. Ahora, bien. Entonces, queremos encontrar las deformaciones, ¿no es cierto? Primero los desplazamientos, ¿no? Luego encontramos la función de desplazamiento de cada barra, ¿no es cierto? De cada elemento. Y finalmente encontramos los esfuerzos, o indirectamente primero las deformaciones y luego los esfuerzos, ¿no es cierto? Porque el esfuerzo es E por la deformación unitaria, que es esta. Entonces esto se aplica solamente a barras en un sistema unidimensional, en un problema unidimensional, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si nosotros, en vez de utilizar estas funciones de interpolación, que son muy simples y al final dan este resultado, usamos elementos o funciones de interpolación más complejas? Entonces, en vez de que esto sea un polinomio lineal, podrá ser en realidad también un polinomio de segundo o tercer grado, dependiendo del problema que vayamos a resolver, ¿no es cierto? Entonces vale la pena que veamos eso. Oh, pero casi es hora.
¿No es cierto? Entonces, ese es eso es lo segundo, o lo otro que se tendría que ver. Para este mismo problema, el emplear funciones de interpolación que no sean estas o las famosas funciones piramidales, que no sean estas, ¿no es cierto? Estas no, ya no, que sean otras, ¿no? Más complejas. Al ser más complejas, o un poquito más complejas, ganaremos en precisión. Entonces, los programas de elementos sí, los programas que aplican el método de elementos finitos, aún para las barras, no utilizan esas funciones de interpolación. Utilizan funciones más complejas, más complicadas, y resuelven numéricamente dichas funciones. Porque hay que integrarlas, ¿no es cierto? Entonces utilizan integración numérica cuando utilizan esas funciones de forma o funciones de interpolación superiores. Entonces ahí ya nuestro problema, ya nuestras herramientas para determinar esto ya no son simplemente el cálculo, ¿no? Se tendrá que realizar integración numérica u otras técnicas del cálculo numérico, en realidad, ¿cierto? Eso implica que sepamos también automatizar estos procesos, porque son ya métodos numéricos, ¿no es cierto? Ya son aproximaciones numéricas y eso requiere cierto tipo de herramientas para resolver, que normalmente van de la mano de la programación, ¿cierto? Bueno, esto es lo más importante que ustedes tienen que tener claro, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, como que gran parte del problema tiene que ver con que esto esté bien planteado. Si esto no está bien planteado, entonces la solución no va a ser correcta. Porque en realidad la matriz de rigidez está en función de esto. Así como también las funciones de desplazamiento, los esfuerzos y etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Todo aquello que queremos encontrar. Entonces, esto tiene que estar bien planteado, ¿no? Entonces, ¿qué nos correspondería? La generalización de esto es ver el caso de las barras y las articulaciones, en realidad, barras articuladas. Bueno, ¿qué sucede en las articulaciones? Habíamos dicho. Resulta que en las articulaciones se liberan momentos. No existen giros, pero sí existen desplazamientos, ¿no es cierto? Ahora, si esto está, la característica de todos estos problemas o todos estos ejercicios, ejemplos que hemos visto, ¿cuál es? Que el elemento, ya sea, en este caso es vertical, pero igualmente puede ser horizontal, está alineado con el sistema de referencia, ¿no es cierto? Es así. Este es 1, este es 2, digamos, un elemento de 2 nudos. Y esto es X. Y que hemos resuelto todo en función de esto, de este sistema de referencia, ¿no es cierto? No nos hemos complicado mucho con los sistemas de referencia natural, ¿no es cierto? No hemos tomado eso en cuenta. Entonces lo hemos hecho más fácil todavía. Los elementos finitos superiores, perdón, las funciones de interpolación superiores
si consideran ya el sistema de referencia o el natural, el sistema de coordenadas natural, ¿no es cierto? Que estaba en función de que de la longitud del elemento y que estaba representado por la letra Y, ¿no? Era esta letra. Y era respecto de esto. Era -1, 1 y 0 en el centro. Bueno, podemos ver uno de esos ejemplos mañana, pero el que tenemos que ver realmente es qué sucede cuando las barras no se encuentran alineadas y tienen más bien un sistema, una orientación distinta, ¿no es cierto? Digamos esto. ¿No es cierto? Y que está actuando una fuerza P aquí. En este caso, esto es una estructura con barras, pero que ya no están alineadas con el sistema de referencia. Si este es el sistema de referencia, así es. Entonces ahora, realmente cada nudo tiene dos desplazamientos, ¿no es cierto? Dependiendo de las fuerzas, dependiendo de eso. Pero si la fuerza fuese esta, entonces, y esta, sí, ¿no es cierto? ¿Se puede hacer esto? Sí, se puede. ¿Es más largo? Sí, es más largo. ¿Por qué? Porque esto ya tiene 2 grados de libertad. Y si esto tiene 2 grados de libertad, quiero decir, uno aquí y otro, uno en X y otro en Y, o si quieren verlo en ejes locales y sus coordenadas son U y B, entonces esto será U y esto será B. Entonces tienen 2 grados de libertad, U, B. ¿Cuántos nudos tenemos? 1, 2, 3. ¿De cuánto sería esta matriz de rigidez? Para irnos. Contesten y nos vamos. De 6 por 6. Exacto. 6 por 6. ¿Por qué? Porque tenemos ya ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. Ahora tenemos U1, B1, U2, B2, U3, B3. Entonces estos son esos 6. ¿No es cierto? Eso es lo que sucede por el simple hecho de que esto ya no esté alineado con esto y tenga cierto ángulo. Entonces esto se hace más largo y son solamente 2 elementos, ¿no es cierto? Entonces imagínense resolver una cercha de este tipo a mano. No da, ¿no es cierto? Hay que pensar en un programa. Hacer esto a mano, imposible. No da. Bueno, sí da, pero se tarda mucho, ¿no es cierto? Es interesante, pero si para 3 barritas es así de complicado, y peor todavía para este tipo que tiene ya 2 grados de libertad, más todavía, ¿no? Entonces, esto tiende a crecer. Pero es así. Yo diría que hasta 6 por 6 es ya manejable manualmente si quiere. Más ya no. ¿No es cierto? Más ya no. Bueno, quedemos acá y mañana entonces también va a ser virtual la clase, porque por lo visto es hasta nuevo aviso, ¿no? Es por toda esta coyuntura que estamos pasando en el país, me imagino, que cada vez es más complicado llegar, trasladarse porque no hay transporte, porque cada vez hay menos combustible y bueno, todo el problema que ustedes saben bien. Bueno,
Bueno, entonces quedaremos aquí. Y hasta mañana. Buenas noches. Ah, ¿alguien ha grabado? Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Álvaro. Te agradezco un montón. Entonces, buenas noches, que descanse. Buenas noches. Buenas noches, Inge.